Ah, entonces vamos a orar y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por este lugar. Te damos gracias, Señor, porque podemos una vez más reunirnos a cantar alabanzas a tu nombre. Podemos una vez más reunirnos Señor, por medio de las alabanzas e inclusive sentirnos más cerca de ti. Porque lo que cantamos, Señor, a menudo son las oraciones de nuestro corazón y Señor, te pedimos que tú cumplas cada una de ellas en nosotros, oh Dios. Ahora que vamos a abrir tu palabra, como siempre, necesitamos de tu Espíritu Santo porque llegamos a partes en las que a veces es difícil para el pastor interpretar, difícil para la congregación de recibir. A veces surgen más preguntas que respuestas y Padre Santo, sabemos que aquello que nos revelas claramente es porque quieres que lo entendamos claramente. Pero cuando llegamos a un pasaje que es difícil de interpretar o de tratar de ver qué es lo que estabas haciendo, Padre Santo, a veces nos quedamos así como que, confío en que tarde o temprano a través del resto del estudio nos vas a revelar lo que querías hacer. Este es el caso hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos y ayúdanos a ver, Señor, con los ojos del Espíritu lo que tienes para nosotros en este pasaje que vamos a estar leyendo y estudiando hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, abran su Biblia al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes en el capítulo 8. Hoy vamos a estar estudiando, vamos a comenzar en el versículo 7. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a comenzar en el versículo 7. En mi Biblia, que es una Biblia de estudio, es una Biblia de estudio, luego les digo por qué me reí ahorita. Es una Biblia de estudio, esta porción de la Escritura tiene un título, y el título que tiene mi Biblia de estudio es Hazael llega a ser rey de Siria. Hazael llega a ser rey de Siria. Como estamos estudiando el libro de los reyes, o uno de los libros de los reyes, se esperaría que los reyes que vamos a estudiar son los reyes de Israel o los reyes de Judá, pero a menudo estudiamos o leemos acerca de otros reyes de Siria, de Asiria, etcétera, etcétera, porque Dios tiene algo especial, a veces no tan especial, pero tiene algo que para lo que va a usar esos reyes en sus propósitos, y entonces tenemos que estudiarlos para poder entender lo que el Señor está tratando de enseñar. Entonces ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 7, noten que comienza con estas palabras, después de eso. Cuando habla de después de eso, obviamente quiere decir después de lo que ya estudiamos en los primeros 6 versículos de este capítulo, lo que vimos la semana pasada. Después de eso, Eliseo se fue a Damasco. Damasco no era parte ni es parte de Israel, simplemente fue a otra ciudad. Si se acuerdan, Damasco fue el lugar a donde el apóstol Pablo fue a agarrar cristianos, apresarlos, traerlos de regreso a Jerusalén, juzgarlos y hasta sentenciarlos a muerte. Sigue diciendo ahí el versículo 7, el rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo. Y cuando le avisaron que el varón de Dios estaba ahí, el rey le dijo a Hazael, ve a recibir al varón de Dios y llévale un presente. Consulta por medio de él al Señor y pregúntale si yo sanaré de esta enfermedad. Entonces noten, después de eso, como ya dijimos, va Eliseo a Siria, en donde está el rey Ben-Hadad. Si esto que vamos a ver aquí, de hecho, lo que vamos a estudiar, o parte de lo que vamos a estudiar aquí, de hecho es el cumplimiento de una de las cosas que Dios le había encargado a Elías que hiciera. ¿Se acuerdan cuando estaba escondido en la cueva? Sí, ¿se acuerdan cuando les dice el Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Y luego le hace todo lo que hace, y luego le dice, ve, le dijo que hiciera 3 cosas. Sí, le dijo que hiciera 3 cosas. Elías no tuvo el tiempo de hacer esas 3 cosas que el Señor le había dado, excepto una. Dios había llevado a Elías, ¿se acuerdan en aquel torbellino en los carros de fuego? Se lo llevó al cielo antes de que él terminara lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Ahora, para recordar lo que el Señor dijo que tenía que hacer, tenemos que volver atrás unas cuantas páginas, algunas páginas, al primer libro de Reyes, si quieren buscarlo ahí en sus Biblias. En el capítulo 19, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, tenemos las 3 cosas que Dios le había encargado a Elías que hiciera, 2 de las cuales no pudo hacer porque Dios se lo llevó antes de que cumpliera con esas cosas que le dijo que hiciera. Primera de Reyes, capítulo 19, comenzando con el versículo 15, noten, dice, el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria.
Sí, ahora vemos a Eliseo en Damasco y Hazael está yendo a donde Eliseo está. Versículo 16 dice: luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante en el estudio del capítulo en el que estamos, en el siguiente capítulo de Segunda de Reyes. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Entonces está Elías escondido en la cueva, el Señor lo levanta, lo despierta, le dice: ve por donde viniste, quiero que hagas estas 3 cosas. Ahora, Elías comenzó por lo último, que era ungir a Eliseo como el profeta que lo iba a suplir a él. Las otras 2 cosas nunca las llegó a hacer. Nunca las llegó a hacer. Y una de las cosas que esto me dice a mí es que los propósitos de Dios se van a cumplir con nosotros o sin nosotros. Los propósitos de Dios se van a cumplir con nosotros o sin nosotros. A menudo pensamos que si Dios nos da algo para hacer, Dios no nos va a llamar a su presencia antes de que llevemos eso que nos dio para hacer quede hecho. Pues esto nos debe de abrir los ojos a este pensamiento, porque Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros cuando Él tenga determinado que nos va a llevar a uno de nosotros. Si alcanzamos a hacer las cosas que Él nos dejó para que hiciéramos, bien hecho, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo nos va a decir el Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si el Señor decide llevarnos antes de que llevemos a cabo las cosas que nosotros pensamos o sentimos o que Él nos ha dado para hacer, no tenemos por qué preocuparnos porque no se terminaron. Porque si Él decide llevarnos antes de que cumplamos con esas cosas, entonces ya no es nuestra responsabilidad, sino la de ¿quién? De Él, porque Él nos llamó. Ahora, no estoy diciendo que no tratemos de hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros sabemos el tiempo que tenemos aquí, así es que debemos hacerlas. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, debemos darnos a la tarea de hacerlo. Pero nunca debemos de pensar que, ay, no me puedo ir todavía, Señor, no me vayas a llamar hasta que termine esto, hasta que haga aquello, hasta que haga lo demás. No, Dios nos va a llamar cuando Él nos va a llamar. Si las cosas quedaron terminadas, gloria a Dios, pero si las cosas no quedaron terminadas, gloria a Dios también, porque no tenemos, el amor de Dios debe echar afuera cualquier temor que nosotros tengamos de Él. No estoy hablando del temor reverente, estoy hablando del miedo de Él. ¿Sí? No debemos tener miedo de que nos vaya a castigar porque no hicimos algo, o porque nos equivocamos en hacer lo otro, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y cuando Él nos llame a su presencia, Él nos va a llevar a su presencia. ¿Ustedes creen que Él no va a saber con lo que ya terminamos y lo que no terminamos cuando Él nos llame a su presencia? Desde luego que sí, Él conoce el principio del fin. Entonces tenemos que vivir confiados en Él. ¿Sí? Elías, ¿ustedes creen que no recuerdo yo cuando estudiamos acerca de cuando el Señor vino por él, se lo llevó, lo arrebató y se lo llevó al cielo, que dijera: no, todavía no he ungido a Hazael como rey de Siria. No, todavía no he ungido a fulano de tal como el rey de Israel. No me acuerdo que haya dicho eso Elías. ¿Qué hizo Elías? El Señor lo llamó y ¿qué hizo? Se fue. Gloria a Dios, ¿no es cierto? No tenemos que ir, pero todavía no termino esto, pero todavía no termino aquello, pero todavía no he hecho aquello. ¿Saben qué? Si el Señor nos manda a llamar y se acabó. Amén. Entonces el rey, de nuevo el versículo 8, el rey le dijo a Hazael: ve a recibir al varón de Dios y llévale un presente. Consulta por medio de él al Señor y pregúntale si yo sanaré de esta enfermedad. Ahora, no se nos dice de qué enfermedad o de qué estaba enfermo, ¿sí? Lo que sí se nos dice claramente es que Ben-Hadad era el rey de Siria. Y lo que sabemos acerca de Siria es que Siria era una nación pagana. Era una nación pagana que tenía sus propios dioses, era idólatra. Y era una nación muy tan diferente a lo que era Israel, aunque Israel se estaba pareciendo mucho a Siria en estos tiempos, pero era una nación pagana que, a pesar de tener sus propios dioses, busca obtener la respuesta, el rey, a su pregunta, buscando al hombre de Dios, del Dios de Israel. ¿Se dan cuenta de eso? Busca obtener una respuesta acerca de su enfermedad, buscando al hombre de Dios, el Dios de Israel, cuando él tiene sus propios dioses.
Él tiene sus propias religiones. Él tiene su propia manera de pensar, su propia manera de creer. Sin embargo, busca la respuesta en Dios por medio de Eliseo. Ahora, esto es bien interesante, ¿ok? Esto es bien interesante porque en el capítulo 1 de Segunda de Reyes, el rey de Israel, al verse enfermo, manda mensajeros a que le preguntaran a un Dios falso acerca de su enfermedad. Entonces aquí tenemos a un rey pagano buscando la respuesta del Dios de Israel, del verdadero Dios. Pero en el capítulo 1 de Segunda de Reyes tenemos a un rey israelita buscando la respuesta en un Dios pagano. Noten lo que dice ahí en Segunda de Reyes, si lo quieren ver y leer conmigo, en Segunda de Reyes capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dice, después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Versículo 2, y Ocosías, que se había caído desde la ventana de una sala de su palacio de Samaria, desde su lecho de dolor, mandó mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, pues quería saber si recuperaría la salud. ¿No se les hace curioso eso a ustedes? Que un rey pagano vaya a buscar a Dios, al Dios verdadero, y un rey israelita vaya a buscar a un Dios pagano. A mí se me hace interesante y se me hace triste a la misma vez. Y se me hace triste porque suele suceder también en nuestros días y suele suceder también entre cristianos. ¿Sí? Que tenemos y creemos en el Dios verdadero. Tenemos y creemos en el Dios sanador. Tenemos y creemos en el Dios poderoso que es Jehová de los ejércitos. Sin embargo, muchos cristianos andan buscando dirección, andan buscando sanidad, andan buscando consejo, etcétera, etcétera, en cosas que nada tienen que ver con nuestro Dios, cosas que nada tienen que ver con su palabra. ¿Sí? Y parece ser que muchos incrédulos, cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna pregunta, cuando tienen alguna necesidad, cuando tienen alguna enfermedad, van con nosotros los cristianos para que nosotros oremos por ellos, les demos consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Como que ellos tienen más fe en Dios que muchos cristianos. Como que ellos tienen más fe en Dios que muchos cristianos. Y eso es triste. Porque todos nosotros, estoy seguro que si nos ponemos a platicar y ponemos a hacer una lista de las cosas poderosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, tendríamos una lista muy, muy extensa de ello. Muchos testimonios que dar acerca de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces no tenemos nosotros por qué ir a buscar otros dioses, u otros métodos, otras maneras de encontrar soluciones a nuestros problemas, porque tenemos al único Dios verdadero. Tenemos al Dios vivo y tenemos su palabra. Y debemos de creer y confiar en Él. Sí, debemos de creer y confiar en el poder de la oración. Y saben ustedes que hay incrédulos que tienen más poder, que creen más en el poder de la oración que muchos cristianos. Leí una historia, no sé si ya la han escuchado, pero leí una historia y es real, porque la busqué, la googleé para estar seguro de que no era nada más un chiste, pero leí chequen esto. Y estoy parafraseando, ¿ok? Una iglesia, ¿verdad? Está una iglesia en un lugar en Texas, ¿sí? La pueden googlear. Y resulta que un bar que está cerca de la iglesia quiere expandir su edificio, ¿verdad? Y el bar busca los permisos que necesita, se los dan, empieza a expandir, etcétera, etcétera. Y la congregación de la iglesia se pone a orar para que el bar no funcione, para que no tenga éxito, para que el Señor estorbe, ¿sí? la expansión de ese bar. Pues, ¿qué creen que sucede? Que un día de tormenta cae un rayo en el bar se enciende, se hace un incendio y se quema todo. Se quema, ¿ok? ¿Qué creen que hace el dueño del bar? Va y demanda a la iglesia. Va y demanda a la iglesia porque
por ahí le llegó la historia de que la iglesia estaba orando en su contra para que no pudiera expandir su negocio. Va y la demanda. ¿Okay? La iglesia, por medio de sus abogados, manda a la corte decir que ellos no tuvieron nada que ver con la destrucción del bar. ¿Okay? Que no tuvieron nada que ver con la destrucción del bar. ¿Okay? Llega el caso delante del juez, como es civil, no hay así como un jurado ni nada de eso. El juez lee la queja y la contraqueja, etcétera, y va a tomar una determinación. Dice, al leer el papeleo que tengo aquí de este caso, encuentro muy difícil tomar una decisión. Dice, porque por un lado, tengo al dueño de un bar que cree que las oraciones de los santos tienen poder como para derribar su bar. Pero la congregación no. ¿Ok? La congregación nosotros no tuvimos nada que ver con ello. Entonces estaban orando, pero estaban orando sin creer que Dios podía obrar. ¿Sí? Sin embargo, el dueño del bar, que era un incrédulo, inmediatamente, ¿a quién le atribuyó la desgracia? ¿Verdad? A Dios, a la oración de la congregación. Mis hermanos, no puede ser así. No puede ser que los incrédulos tengan más fe, ¿sí?, que nosotros. Nosotros decimos conocer a Dios, caminamos con Dios, estudiamos su palabra, ¿sí?, lo alabamos cada vez que venimos a la iglesia. Tenemos comunión los unos con los otros en el nombre de Cristo. Y si estamos orando por algo, debemos creer que lo vamos a recibir. Porque si creemos que lo vamos a recibir y lo recibimos de acuerdo a lo que pedimos, tenemos un testimonio más del poder de Dios y el poder de nuestras oraciones. ¿Sí? Pero así estaba este rey. El rey pagano va a buscar a Dios, el rey de Israel va a buscar al Dios pagano. No tiene sentido. Y la cosa es que nosotros tenemos la tendencia a ver cosas como estas y decimos, ay, qué bárbaro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Ahora, el rey de Siria, Ben-Hadad, mandó llamar al hombre de Dios, porque el rey de Siria había escuchado cómo Dios había librado poderosamente, milagrosamente tantas veces al profeta Eliseo. Y porque tenía ese conocimiento de todo lo que Dios había hecho por él, ahora él lo podía darle la bienvenida a su corte, a preguntarle acerca de su sanidad y respetar al rey de Siria. ¿Sí? Y de nuevo, esto nos habla acerca de lo importante que es que la gente a nuestro alrededor sepa lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Es importantísimo, mis hermanos. Muchas veces creemos que testificar es de alguna manera tratar de convencer a la gente de que nuestro Dios es el Dios verdadero, de que Cristo esto, Cristo lo otro. Y saben que lo único que tenemos que hacer es testificar de las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Sí, es importante eso. Debemos de dar testimonio de sus obras, porque cuando esa gente a la que le decimos acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas necesita consejo o dirección, las posibilidades de que vengan con nosotros aumentan, pero si se multiplican. Y eso nos va a dar la oportunidad de hablarles más acerca de Cristo, acerca de su perdón, acerca de su gracia, acerca de su bondad, etcétera, etcétera. Esas personas que de otra manera no nos escucharían. ¿No se han dado cuenta que cuando las personas están pasando por pruebas, por dificultades, por enfermedades, están más aptas para escuchar? Sí, aunque no quieran, porque quieren que oremos por ellas, porque quieren que intercedamos por ellas delante de Dios. Entonces, si ellos saben lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando necesiten ayuda, cuando necesiten dirección, van a ir con nosotros. Y saben que aunque no vengan con nosotros, ¿sí? O aunque no vengan cada vez que tienen esos problemas, de todas maneras se nos da la oportunidad de hablarles del Señor, de aconsejarlos bíblicamente y orar por ellos y con ellos si ellos nos lo permiten. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Sí, eso es lo que el Señor busca de nosotros. Que demos testimonio de Él. ¿Sí? Que demos testimonio de Él, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y de nuevo, si nos pusiéramos a platicar y hacer una lista, que cada uno dijera qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tendríamos una lista muy extensa. ¿Sí? Y el Señor ¿sabían ustedes? Y estoy seguro que sí saben porque leen su Biblia y la estudian y meditan en ella.
Pero mucha de la gente que el Señor sanó, ¿qué los mandaba a hacer? Que fueran y testificaran de lo que Él había hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan aquel que andaba entre las tumbas y se cortaba y andaba por todos lados ahí? ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 5, comenzando con el versículo 18? Dice, después de que Jesús lo sanó, dice, cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. O sea, irse con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Y en el versículo 20 dice, el hombre se fue y en Decápolis, que quiere decir 10 ciudades, comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y luego noten en la última parte del versículo, y todos se quedaban asombrados. ¿Sí? Si tan solo el lunes llegásemos a nuestro trabajo y le dijéramos a nuestro compañero, déjame decirte lo que aprendí ayer en la Biblia, en la iglesia de la Biblia. Déjame decirte de lo que habló el pastor, déjame decirte lo que me reveló el Señor, déjame decirte cómo el Señor abrió mis ojos a cosas que nunca había visto. Si tan solo con eso les llegáramos, no para convencerlos, no para alegar con ellos, simplemente para decirles, esto fue lo que Dios me dijo a mí ayer en la iglesia. Algunos van a decir, este vato está loco, ¿verdad? Pero otros van a estar esperando esa palabra, va a ser la palabra a tiempo que necesitan escuchar, y eso los va a hacer que despierten en ellos la curiosidad de saber más. Y cuando alguien les diga, ¿y qué más? No, pues calle, boca, para lengua, ahí agárrese. Ahí agárrese. ¿Sabes qué? A la hora del lonche, ¿por qué no nos sentamos juntos y platicamos acerca de lo que Dios me ha estado hablando a mí? Porque a lo mejor te va a servir a ti. Sí, entonces es la importancia de que la gente sepa lo que Dios ha estado haciendo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces noten lo que hace Hazael en el versículo 9. Hazael escogió un presente de entre los bienes de Damasco y junto con 40 camellos, noten, 40 camellos cargados. ¿Cuántos presentes le llevaría a Eliseo? Fue al encuentro del varón de Dios. Cuando llegó ante él, le dijo, el rey Ben-Hadad de Siria, y luego noten estas palabras, que es como tu hijo, me ha enviado para que te preguntes si va a sanar de su enfermedad. Ahora, al decir aquí que Ben-Hadad era como un hijo delante de Eliseo, quería decir que Ben-Hadad estaba dándole la honra a Eliseo que un padre merecía. Esa era la clase de respeto que Ben-Hadad tenía por Eliseo. ¿Sí? Esa era la clase de respeto que Ben-Hadad tenía por Eliseo, que estaba dispuesto a llamarlo su padre, aunque era un rey extranjero, aunque era alguien que creía en un Dios que no era su Dios. De todas maneras estaba dispuesto a llamarlo padre. Lo que estaba haciendo era diciéndole, yo como tu hijo estoy dispuesto a someterme a lo que tú como padre me pudieras pedir o exigir. Eso es lo que hasta dónde llegaba entonces el poder del testimonio de Eliseo. Si la palabra de Dios nos dice que si estamos bien con Dios, hasta nuestros enemigos van a estar bien con nosotros también. ¿Sí? Pero si estamos bien con Dios, si estamos sirviéndole, si estamos siguiéndole, si estamos obedeciéndole. Ahora, no se nos dice si Eliseo aceptó el presente que le trajo, pero considerando cómo había reaccionado ante una situación semejante anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando Naamán quiso darle un montón de cosas, ¿qué hizo? No quiero tomar nada. Fue cuando Gehazi, su siervo, agarró para sí las cosas, y ¿se acuerdan lo que le pasó a Gehazi? Quedó leproso, ¿verdad? Entonces, por lo que ya vemos de Eliseo, podríamos concluir de que no lo aceptó. Versículo 10 dice, y Eliseo dijo, está hablando con, recuerden, el enviado de Ben-Hadad, rey de Siria, que era Jezael. Y Eliseo le dijo en el versículo 10, ve y dile a Ben-Hadad que ciertamente sanará. Ahora, mastiquen esa parte que dijo ahí. Ve y dile que ciertamente sanará. Y luego la segunda parte del versículo, noten cómo es completamente lo contrario. Sin embargo, el Señor me ha revelado que Ben-Hadad inevitablemente ¿qué? Morirá. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a sanar o va a morir? ¿Va a sanar
o va a morir. Los que saben la historia saben lo que va a pasar, ¿verdad? Pero aquí está hablándole a Hazael, le está dando dos piezas de información, ¿ok? Le está dando dos piezas de información. Y pongan atención a lo que está diciendo aquí. Ve, dile a Ben-Hadad que sin duda va a sanar de su enfermedad. Eso es lo que Eliseo le dice a Hazael, que le diga al rey. Ese es el mensaje para el rey. La siguiente parte de lo que Eliseo dijo no era un mensaje para el rey, era un mensaje para Hazael. Era un mensaje para Hazael. Pero le dice, noten, el Señor me ha revelado que Ben-Hadad inevitablemente morirá. Eliseo sabía lo que Hazael iba a hacer y se lo dice. Se lo dice, es como que le está diciendo, yo sé lo que vas a hacer. Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé lo que estás planeando. Eliseo sabía lo que Hazael iba a hacer y se lo dice. Eliseo sabía que se iba a aprovechar, que Hazael se iba a aprovechar de la situación para asesinar al rey y usurpar el trono. Y era como si Eliseo le estuviera revelando a Hazael. Eliseo le está revelando a Hazael que él, Eliseo, sabía lo que iba a hacer. Pero como vamos a ver, ni siquiera esto lo hizo desistir de llevar a cabo lo que hizo. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando mi jefe me descubría, porque mi jefe era, qué bárbaro, parecía detective. Era policía, pero parecía detective. Siempre me agarraba con las manos en la masa. O cuando iba a salir, siempre me decía, cuidado, porque yo sé. Acuérdate que por donde tú vas, yo ya vine. Así es que no creas que me haces tonto. Les voy a decir cómo me decía, pero no saben ofender, ¿ok? Me dice, no me quieras ver la P en la frente. Así me decía mi papá. Y como hijos a veces así somos, ¿no es cierto? Nos advierten, nos dicen exactamente lo que vamos a hacer. Y cómo me caía gordo a mí cuando le atinaban. Que fueron muchísimas veces. ¿Cómo me caían gordos? ¿Sí? Mi hijo tiene una colección de figuras de superhéroes y todo eso. Y cada vez que ordena uno o compra uno, le digo, ya compraste otro, ¿verdad? Y hoy, qué bárbaro, Dios tiene buen sentido del humor, no cabe duda. Hoy estaba preparándose para ir al trabajo y abrió la puerta para salir y luego de repente, normalmente abre la puerta de metal y se oye cuando cierra. Pues esta vez no se oyó nada. Y yo que me levanto así del asiento en el que estoy sentado y lo veo con una cajota debajo del brazo, así, no quería que lo viera para que yo no le dijera nada, ¿verdad? Y que lo veo con la cajota y se mete bien despichadito y le digo, ya cuando subió los escalones le digo, hey, ¿ya compraste otro? Los que fuimos hijos, que todos los que estamos aquí fuimos hijos, ¿cuántas veces hemos usado esa misma técnica ahora como padres? ¿Y cuántas veces nos ha salido bien lo que decimos, verdad? Porque así éramos nosotros. No sé por qué nos asustamos tanto cuando nuestros hijos salen con algunas de las cosas que salen, cuando así éramos nosotros. Y algunos de nosotros peores. Algunos de nuestros hijos son cristianos, caminan con el Señor, sirven al Señor y no han hecho ni la mitad de lo que nosotros hicimos cuando teníamos su edad, ¿verdad? Pero cuando mi papá adivinaba, no, yo no creo que adivinaba, el Señor le decía, pon cuidado a esto y pon cuidado a aquello. ¿Cómo me caía gordo? Y así yo creo que aquí Eliseo le está diciendo esto a Hazael para que yo sé lo que vas a hacer, yo sé lo que estás pensando hacer. Para ver si quizás eso de alguna manera, Hazael decía, chale, ya me descubrieron, mejor no hago nada, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No ayuda en nada que alguien nos diga, ya sé lo que vas a hacer, ya sé lo que tienes pensado. Porque así somos de cabezas duras, porque estamos vendidos al pecado. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel llevan sus ofrendas y el Señor recibe las de Abel, pero no recibe las de Caín, por lo que ya sabemos que sucede, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a Caín? Se enchiló, ¿verdad? Se enojó, empezó a hacer pucheros, ¿verdad?
porque a él no le recibieron su ofrenda y a Abel sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Miren lo que dice en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Y lo voy a poner en la Biblia Dios habla hoy. ¿Okay? Es la Biblia Dios habla hoy. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Por qué te pones todo enojado? ¿Por qué te enchilas? Si haces lo bueno, vas a poder estar contento porque se te va a reconocer que lo que estás haciendo es bueno. ¿Sí? Si haces lo bueno, no vas a tener por qué estar enojado. Simplemente haz lo bueno y no vas a tener ningún problema. Pero como no lo haces, como estás empeñado en hacer lo malo, ¿sabes qué? El pecado está esperando el momento adecuado para dominarte, para echar el zarpazo y hacerte caer en él, ¿sí? Sin embargo, le dice el Señor, tú puedes dominarlo a él. Sin embargo, tú puedes dominarlo. ¿Y saben qué? Satanás no ha encontrado una manera más diferente ni mejor de operar. Así es como lo hace. Así es como lo hace. Las cosas no nos están yendo como nosotros quisiéramos que nos fueran. Entonces, ¿qué hace? Busca la forma de hacernos enojar, busca la forma de que nos enojemos con Dios, busca la forma de que nos enojemos los unos con los otros, busca la forma de influenciarnos de alguna manera para hacer lo malo. Y el Señor nos dice a todos nosotros, ¿sabes qué? El pecado está a la puerta, está esperando a que te descuides para hacerte caer en él una vez más. Pero, sin embargo, tú puedes dominarlo. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Si decimos amén, si decimos sí, si decimos lo entendemos, quiere decir que no hay razón por la cual estemos cayendo constantemente en el pecado. Porque nosotros tenemos la habilidad de no dejarnos dominar por él y de nosotros dominarlo a él. ¿No es cierto? Porque si lo primero es cierto, lo segundo también tiene que ser cierto. Entonces, ¿cuántas veces, en lugar de nosotros dominarlo a él, él nos domina a nosotros simplemente por estar de cabezas duras? Simplemente por ser orgullosos, por ser vanagloriosos. Sí, simplemente porque, para que se le quite, ¿verdad? Simplemente para que aprenda a amar a Dios en tiempos de hambre, ¿verdad? Y nos ponemos en ese plan y Satanás dice, así lo quería agarrar, así la quería agarrar, bien enojada, bien enojado. Sí, porque ahorita está dispuesta o dispuesto a hacer lo que yo le diga, con tal de satisfacer ese coraje que trae en su corazón. Sí. Entonces a Hazael, Eliseo le está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé lo que estás pensando hacer. Sí, el Señor sabía que esto iba a pasar y Eliseo estaba ahí para que cuando pasara pudiera hacer lo que Dios le había dicho a Elías que hiciera. Porque Eliseo iba a tener que terminar la obra que Elías no hizo. Ahora, noten lo que sucede enseguida, versículo 11. Y el varón de Dios se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se ruborizó. De pronto el varón de Dios prorrumpió en llanto. Entonces le dice lo que le dice y luego se le queda viendo. Nunca se le ha quedado viendo a alguien así como que no le quita la vista y hasta usted puede voltearse, pero siente los ojos ahí que lo están quemando, siente que... Pues así se le quedó viendo Eliseo a Hazael. Eliseo se le quedó viendo así como en trance. Tanto, noten que dice que Hazael se ruborizó, hasta le empezó a dar vergüenza, como que se empezó a sentir molesto, ¿verdad? Porque Eliseo no le quitaba la vista de encima. Y después de estarlo viendo por un momento, noten que de pronto el varón de Dios irrumpió en llanto. Imagínense qué se le ha de haber, cómo se le ha de haber quedado viendo Eliseo a Hazael, que lo hizo que esto le diera pena. Y de repente, de estarlo viendo tan intensamente, Eliseo se suelta llorando. ¿Quieren saber por qué lloró?
Qué bueno que quieran saber, porque lo vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Y Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Y el varón de Dios respondió: lloro porque sé que harás mucho mal a los israelitas. Sé que les prenderás fuego a sus fortalezas, que a sus jóvenes los matarás a filo de espada, que a sus niños los estrellarás contra el suelo, y que a sus mujeres embarazadas las abrirás en canal. Quiere decir que las iba a abrir, ¿sí?, con la espada, y decir, quiere decir que las iba a partir en dos. El Señor estaba permitiendo que Eliseo viera todo esto, que se diera cuenta de lo que este hombre, Hazael, iba a hacer. Noten que no le dice nada a Dios acerca de tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Simplemente le dice lo que va a pasar. Y Eliseo llega al punto en el que no pudo controlar sus emociones y se soltó llorando por lo que Dios le estaba revelando en cuanto a lo que Hazael iba a hacer al pueblo de Israel una vez que fuera rey. Y yo creo que para Eliseo, y de hecho para todos los profetas y para todos los que tenemos de alguna manera la responsabilidad de presentar la palabra de Dios a su pueblo y de hablar de estas cosas, el don y el llamado que Dios ha puesto sobre ellos, sobre algunos de nosotros, a veces es una carga más que una bendición. Porque tenemos que presentar mensajes como este en un tiempo como el nuestro. En un tiempo como el nuestro. ¿Sí? Los profetas de antaño y aquellos que predican la palabra y estudian la palabra podían y pueden ver claramente lo que le sucedería a Israel y lo que le va a suceder al mundo en nuestros días por causa de su desobediencia a Dios. Y en este caso Eliseo podía ver lo que sucedería a Israel a través de Hazael, pero era incapaz para poder detenerlo. No había nada que pudiera hacer, solamente podía pregonarlo, solamente podría decirlo y esperar que al escuchar lo que estaba diciendo la gente reaccionara, la gente recapacitaría, ¿sí? Eso es lo que esperamos todos los que predicamos la palabra, es lo que esperamos. Saben que se los he dicho muchas veces, nosotros no podemos obligar a ninguno de ustedes a hacer nada que no quieran hacer. No podemos obligar a ninguno de ustedes a que vean la palabra como nosotros la vemos. Sí, a que obedezcan lo que nosotros vemos en las Escrituras que Dios nos manda o nos llama a obedecer. Lo único que podemos hacer es exponerlo. ¿Sí? Pero ¿de quién es la responsabilidad de ponerlo en práctica? Diga, mía. ¿De quién? Sí, porque ni siquiera es la de su cónyuge, no es la de sus padres, no es la de sus hijos, es suya. Cuando llegue al cielo no va a poder decir, pues mi esposa nunca lo hizo, ¿y por qué ella? O mi esposo nunca. Pues el pastor dijo. Se la pasaba contando chistes ahí antes de la predicación. No le van a poder echar la culpa a nadie más que a quienes. Diga, a mí. A mí. Allá no van a llegar y van a decir fulano de tal o sutano, me enseñaron mal o lo que sea. No, tiene Biblia, estoy seguro que tiene varias, de diferentes versiones, en diferentes idiomas, de estudio y de no de estudio, Nuevos Testamentos y Antiguos Testamentos, Salmos y Proverbios y etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuántas de ellas ha leído de pasta a pasta? ¿Cuántas veces se ha sentado a escudriñarla por sí solo y ver si lo que se le está diciendo es cierto o no es cierto, es verdad o no es verdad? Sí, el único responsable delante de Dios por todo ello va a ser usted mismo. Yo puedo hacer todo lo que pueda hacer para prepararme para exponer la palabra, pero ya cuando sale de aquí, ya no tengo nada que ver con ello. Ahora, algo muy interesante y que creo que debemos de entender. Yo creo que entre más nos acercamos a Dios y logramos conocerlo mejor por medio de su palabra, número uno, más gozosos debemos estar de saber que Dios nos ha rescatado de un mundo de tinieblas y pecado. Amén. Entre más lo conocemos, entre más nos damos cuenta de su corazón, de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, más gozosos debemos estar de saber que Dios nos ha rescatado de un mundo que está en tinieblas y lleno de pecado. De que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable.
De que ahora disfrutamos de estudiar la palabra de Dios, disfrutamos de estar en la iglesia con los hermanos, disfrutamos cantarle alabanzas a su nombre. ¿Sí? Lo disfrutamos, lo esperamos. Yo lo anhelo, la mera verdad. Yo lo anhelo. ¿Sí? Me levanto cada día con unos dolores de rodillas y de espalda y de donde tenía la cintura. Me levanto, pero sí, adolorido. Pero los martes, los sábados, los domingos, el sábado, no le van a decir a nadie, me fui a dormir a las 3:30 de la mañana. Porque la computadora que usamos para la proyección algo le pasó y no la podía componer. Y pues la necesitaba funcionando para el domingo en la mañana. Porque quiero que ustedes tengan una buena experiencia de adoración y lean los versículos, etcétera, etcétera. Pues ¿qué creen? A las 6, ¡pum! Le gané a la alarma. ¿Ok? Fui a hacer todo lo que tenía que hacer, boom, boom. Llegué a la casa, descargué todo lo del carro. Me hice algo de comer ahí de volada, ¿sí? Como a las 4 me quedé bien dormido. Dormí tan a gusto. Dormí tan a gusto. ¿Saben qué? Debemos cansarnos en la obra, mas no de la obra. Debemos cansarnos en la obra, mas no de la obra. Y cuando somos parte de la obra, todos los que somos parte de la obra, los que ayudan con proyección, los que ayudan cantando, los que ayudan tocando, los que ayudan preparando el santuario, etc., todos son importantes. Y Dios va a guardar que tengan suficiente descanso y suficiente tiempo para recargar pilas, etcétera, etcétera. Claro, no abusen tampoco, ¿verdad? Pues digo, pero Dios va a ayudarles. Pero hay que cansarnos en la obra, mas no de la obra. Entonces, conforme más nos vamos acercando a Dios, logramos conocerlo mejor por medio de su palabra, más gozosos debemos de estar de saber que Dios nos ha rescatado de un mundo de tinieblas y pecado. Pero también, y esto es importante, como hombres y mujeres de Dios que somos, por lo que leemos en las Escrituras, sabemos lo que va a pasar con todo aquel que no invoque el nombre de Cristo, ¿no es cierto? Todo el que invoque el nombre de Cristo, ¿qué va a pasar? Será salvo. Entonces quiere decir que lo contrario es que el que no invoque el nombre de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a ser condenado. Es lógico, por lógica debemos entender eso. Entonces ya sabemos por lo que leemos en las Escrituras, por lo que estudiamos, lo que va a pasar con todo aquel que no invoque el nombre de Cristo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Debemos de lamentarnos. Debemos de lamentarnos, así como Eliseo, de que esto vaya a suceder mientras nosotros todavía estamos aquí en la tierra para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y también debemos de llorar. Debemos de llorar, debería haber llanto en nuestros ojos cuando vemos el estado en el que se encuentra nuestra familia incrédula. Pero yo creo que todos nosotros tenemos familia que no cree. Y eso debe traer llanto a nuestros ojos, el pensar que en cualquier momento Dios los pudiera llamar a su presencia y sabemos el fin que van a tener si no se arrepienten. Aunque yo creo que Dios es tan misericordioso que les da a las personas la oportunidad hasta en el último suspiro de arrepentirse, nunca vamos a saber qué pasó con ellos hasta que nosotros lleguemos allá, si no hicieron una profesión de fe aquí en la tierra. Y eso debe de entristecernos, eso debe de hacernos llorar. Debemos llorar por el estado en el que se encuentra nuestra familia incrédula, por el que se encuentra nuestra nación, por el estado en el que se encuentra nuestro estado de California. Noten el estado de California, cómo está listo para irse al infierno. ¿Sí? Nuestra ciudad y todo el mundo por el pecado y las tinieblas que lo tienen envueltas. Y no veo yo que la iglesia sienta ningún dolor. No veo yo que la iglesia sienta que tiene algo de obligación o la necesidad de estar intercediendo por nuestro mundo. Es como que tenemos la actitud de que pues yo ya me voy a ir al cielo, así es que hay que se las arreglen. Los Marines de Estados Unidos tienen un dicho, muy severo, por cierto, pero lo tienen. Y el dicho dice, kill them all, let God sort them out.
que en español quiere decir mátenlos a todos y que allá Dios decida. Y a veces parece ser que la iglesia tiene esa actitud. Parece ser que la iglesia busca parecerse más al mundo en lugar de buscar influenciar al mundo para que el mundo se parezca más a la iglesia. Estamos adoptando más y más de los métodos de enseñanza, estamos adoptando más y más de la forma de instruir, estamos adoptando más y más de sus costumbres que el mundo, adoptando las de nuestras. Y eso no debe ser. Debe haber algo en nuestro corazón que nos dice: Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo por mi vecino? Por mi vecina que no es creyente. ¿Estoy orando por ellos? ¿Estoy buscando la manera de hablar con ellos? ¿Estoy testificándoles de las grandes maravillas que has hecho en mi vida? Para que se despierten ellos quizás la curiosidad por escuchar más. O si se mueren, pues que se mueran, allá tú te encargas de ellos. ¿Saben? Me recuerda, nosotros sabemos, ¿verdad? Se nos predica mucho que la venida del Señor ya está cerca, que en cualquier momento, que las señales, y hay gente haciendo estudios proféticos a diestra y siniestra y marcando diferentes cosas que están pasando en Israel y todo eso. Ok, todo está bien, pero ¿qué estás haciendo para interceder por el mundo que se está yendo al infierno todos los días? Sí, me recuerda a Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de aquel joven Daniel israelita que fue llevado a Babilonia? Sí, que estuvo allá por mucho tiempo, que nunca se contaminó del mundo, siempre se mantuvo firme, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la oración que él hizo cuando se acercó el tiempo en el que Israel iba a volver a su tierra? ¿Se acuerdan? Estoy seguro que no se acuerdan. Estoy seguro que hace mucho que no la leen. Y por ello, les voy a pedir que abran su Biblia al libro de Daniel en el capítulo 9. El libro de Daniel en el capítulo 9 tiene la oración de Daniel por el pueblo de Israel. ¿Sí? Y me gustaría que esta fuera nuestra oración, ¿sí? Como iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación, por nuestra familia. ¿Sí? Ahora recuerden, Daniel siempre se mantuvo alejado de las cosas de Babilonia, nunca se contaminó con nada de ello, siempre le fue fiel a Dios, aun cuando le pudo haber costado la vida. Y de hecho su vida fue amenazada porque lo echaron al foso de los leones, ¿se acuerdan? Por mantenerse firme con Dios. Creo que esta oración debería de ser nuestra oración. Noten ahí, Daniel capítulo 9, comenzando con el versículo 1, dice: dijo Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Entonces Daniel está estudiando la palabra y en la palabra se da cuenta de que la desolación de Israel iba a durar 70 años y que los 70 años estaban por cumplirse. Versículo 3 dice: volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Noten lo que hace: me puse a ayunar, me cubrí de cilicio y de ceniza, y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Noten lo que ora. Esta fue mi confesión: Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Noten que Él se cuenta entre aquellos que han pecado. Versículo 5: hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Versículo 6, no obedecimos, de nuevo sigue contándose él entre los ofensores, no obedecimos a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7, tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza. Vergüenza que hoy llevan todos en Judá, todos los habitantes de Jerusalén, todo israelita cercano y lejano, todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste. Versículo 8, Señor,
nuestra es la vergüenza, de nuestros padres, príncipes y reyes, porque todos hemos pecado contra ti. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz. No hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley. Se apartó de ti para no obedecerte. Por eso nos ha sobrevenido la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti hemos pecado. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Saben qué? Esto es lo que debería estar pasando en nosotros ahorita. Las cosas están como están porque todos nosotros, comenzando con mi generación, que es la generación de muchos de nosotros, permitimos que las cosas llegaran hasta donde están. Quisieron echar fuera de las escuelas a Dios y no hicimos nada, ni dijimos nada, lo aceptamos como si nada malo estuviera pasando. ¿Sí? Quisieron legalizar el aborto y muchos de nosotros, aunque estamos en contra y nos pronunciamos en contra y decimos que no lo aceptamos, nunca hicimos nada por ir a manifestarnos en contra del aborto. Vimos lo que estaba pasando con la agenda de homosexualidad, con el género, ¿cómo se llama esa cosa? De género y todo eso, y lo dejamos, como que no me está afectando a mí, así es que, y los que ya tenemos hijos grandes, tenemos más como esa excusa de que pues ya no tengo hijos en la escuela, pero algunos de nosotros tenemos nietos, bueno, algunos de ustedes tienen nietos, algunos de nosotros vamos a tener nietos, estamos esperando tener nietos, estamos pidiendo a Dios tener nietos. Y ellos sí van a tener que pasar por eso. Y hay hermanos entre nosotros que tienen hijos pequeños que están en esa edad, que necesitan nuestras oraciones, necesitan caer de rodillas como cayó Daniel y rogarle a Dios que nos perdone por haber mantenido la boca cerrada y por habernos hecho los ciegos cuando todo esto estaba pasando. De nuevo, versículo 12, y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaron y trajeron tan grande mal sobre nosotros. Nunca antes se hizo bajo el cielo lo que se ha hecho contra Jerusalén. Todo este mal nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés. No hemos implorado tu favor, Señor y Dios nuestro, no nos hemos apartado de la maldad ni entendimos tu verdad. Por eso tú, Señor, observaste nuestra maldad y la hiciste volverse contra nosotros, porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces, y nosotros no obedecimos tu voz. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te ganaste el renombre que hoy tienes, hemos pecado, hemos actuado con impiedad. Pero actúa, dice el versículo 16, Señor, conforme a tu justicia, y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, apártalos de tu ciudad y de tu santo monte, por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén, y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos. Se están riendo de nosotros por lo que está pasando. Haz algo, Señor, le está diciendo Daniel. Versículo 17, Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo, oye sus ruegos, Señor, y por tu amor haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Señor, Señor, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Señor, y actúa por amor a ti mismo. Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ese debe ser nuestro corazón en estos tiempos. ¿Sí? Aún con todo lo que está pasando en la economía y todo eso, somos una nación muy próspera. Vivimos en una nación donde no nos falta nada. Lo que sí nos falta es más temor de Dios.
como iglesia. Pedro dice que si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿cómo les va a ir a los de afuera? Sí. No sé cómo, no sé, quiero de alguna manera amedrentar el golpe, pero la verdad de las cosas es que no se puede. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Nos encontramos en ese tiempo. El mundo está patas para arriba. Los jóvenes no respetan a sus padres. Los viejos no respetan a sus hijos. ¿Sí? Tanto el uno como el otro se ven el uno al otro como que están locos, como que no saben de lo que están hablando. Y tanto el uno como el otro tienen algo que ofrecer. Pero el que más tiene que ofrecer es Dios. Y es bueno que Dios nos haga sentirnos tristes por donde estamos. La tristeza según Dios es buena. ¿Sí? Lo siento mucho, como Pablo les digo, no quisiera verlos entristecidos ni darles todo esto, pero como Pablo me alegro al mismo tiempo. Noten lo que Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 7, los versículos 8 al 10. Dice, ciertamente mi carta fue para ustedes, ¿qué? Motivo de tristeza. Y entonces lamenté haberle escrito, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció, pero ahora no lo lamento. Versículo 9, noten, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce ¿qué? Muerte. Así es que sí, es un pasaje pesado de predicar. Es un pasaje que si el Señor me hubiera dado la opción de no predicarlo, la hubiera tomado. Si me hubiera dicho, ¿qué quieres? ¿Ir a predicar hoy a la iglesia o que te traiga al cielo? Pero por el bien de la iglesia y por el bien de los que nos están escuchando y por el bien de los que nos van a ver a través de YouTube y Facebook y todo eso, prefiero estar aquí. Quizás sí entristeciéndolos, pero de alguna manera esperando que esa tristeza nos lleve como iglesia al arrepentimiento. Noten lo que sigue ahí en 2 de Reyes 8. Vamos a terminar con esto. Hazael objetó. Cuando Eliseo le dijo lo que él estaba viendo que iba a hacer, Hazael objetó, se enojó. Pero, ¿quién es tu siervo? ¿Sino un perro? Está diciendo, ¿crees que soy un perro para llevar a cabo este tipo de cosas que me estás diciendo que voy a hacer? ¿Cómo podría ser algo tan formidable? Cuando dice formidable, no está hablando de que cuán formidable es, está hablando de la magnitud de lo que Eliseo le está diciendo que va a hacer. Y Eliseo respondió, el Señor me ha revelado que tú vas a ser rey de Siria. ¿Sí? Tengo que decir esto. Nuestra ignorancia de la depravación de nuestros propios corazones es un hecho alarmante, porque ninguno de nosotros cree que sería capaz de cometer muchos de los pecados que el mundo comete. Y la verdad de las cosas es que todos somos capaces de cometer cualquiera de esos pecados. ¿Sí? Hazael no creyó que era lo suficiente malo como para hacer alguna de las cosas que Eliseo le dijo que iba a hacer. Pero había alguien que lo conocía mejor de lo que Eliseo lo conocía y mejor de lo que él mismo se conocía. Y ese era Dios. Y Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos. El profeta Jeremías dice en Jeremías 17, versículos 9 y 10, que el corazón es ¿qué? ¿Y qué más? Más que todas las cosas, ¿quién puede decir que lo conoce? Versículo 10, lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Nuestro corazón es malvado y engañoso. Debemos cuidarnos de nuestro corazón, porque muchas veces el confiar en nuestro corazón nos ha llevado a pecar contra Dios, porque pues es lo que me dijo mi corazón. Y su corazón puede ser la cosa más equivocada y malvada a la que le puede escuchar. Todo lo que su corazón le diga, véalo a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y luego, para terminar con broche de oro,
Los versículos 14 y 15 dicen: cuando Hazael se fue y volvió con su amo, éste le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y Hazael respondió: me dijo que ciertamente sanarás. Bien seguro de lo que estaba haciendo. Versículo 15: pero al día siguiente Hazael tomó un paño, lo remojó en agua y se lo puso a Ben-Hadad sobre el rostro, y Ben-Hadad murió. En su lugar reinó Hazael. Ahí fue donde se ideó el waterboarding. Ahí agarró Hazael agua, mojó un paño y le cubrió la boca a Ben-Hadad y lo mató, y él fue rey. El que estaba asustado: ¿cómo crees que yo haría cosas como esas? ¿Cómo crees que yo sería tan malo para hacerlo? Ahí está, lo primero se cumplió. Y lo segundo también, desafortunadamente, se va a cumplir más adelante. Siento tener que dejarlos así, pero creo que vale la pena meditar en lo que hemos escuchado hoy. Vale la pena meditar, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos, nuestros sobrinos y los hijos de nuestros hermanos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que en ella nos revelas tan claramente. Señor, gracias porque la usas para que la veamos como espejo y veamos en ella qué es aquello que se debe de arreglar en nuestras vidas. Y hoy pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón porque no nos hemos preocupado lo suficiente por los incrédulos, porque no nos hemos preocupado suficiente por toda la maldad que nos rodea, porque nos quejamos por ella, porque decimos que estamos en contra de ella, porque nos pronunciamos a veces con mucho orgullo de que nosotros estamos de tu lado, Señor, pero luego dejamos que las cosas sigan como van. No oramos como deberíamos orar. Es limitado lo que cada uno de nosotros podemos hacer como individuos, y lo que podemos hacer como iglesia es muy limitado lo que podemos hacer. Pero contigo a nuestro lado hay tantas cosas que podemos hacer, Señor. Ayúdanos a creer en el poder de la oración. Ayúdanos a creer que cuando oramos con todo nuestro corazón y creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, Señor, tú lo haces por nosotros. Así es que, Señor, cambia nuestro corazón. Que nos demos cuenta que día a día está muriendo gente sin conocerte a ti. Lo decimos para nuestra vergüenza. Señor, que no dejemos pasar otro día sin hablar con nuestro vecino, sin hablar con nuestra vecina, sin platicarle a nuestro compañero de trabajo las grandes obras que has hecho en nuestra vida. Y usa nuestra plática con ellos, usa nuestro testimonio, Señor, para despertar en ellos el deseo, la curiosidad de saber más. Usa tu palabra, úsanos como sal para dar sed a aquellos que no te conocen, sed de conocerte. Padre, nos entregamos a tu mano de gracia y te pedimos que hagas todas y cada una de estas cosas en cada uno de nosotros. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.